Cristian, estamos de vuelta en el programa. Quisiera preguntarte ahora, y porque es una pregunta que siempre está en el aire, sobre todo para aquellos que no se dedican a las matemáticas, es qué significa hacer investigación en esta disciplina científica. Bueno, te agradezco la pregunta porque me la han hecho varias personas en el pasado digamos, me han preguntado qué trabajo yo. Le digo, bueno, yo soy matemático. Ah, ¿usted hace clases? Yo digo, sí, hago clases, pero digamos, mi ocupación principal es hacer investigación matemática. Pero, ¿qué significa eso? Investigación matemática no se me ocurre, digamos, la persona generalmente dicen, qué sorpresa, ¿no? ¿Cómo hacer investigación matemática? No está todo hecho ya. Esa es la pregunta que me han hecho. Y lo que pasa es que, bueno, no está todo hecho, hay mucho por hacer, y la investigación matemática, no sé cómo explicarla a las personas en general, pero voy a usar una analogía para explicar cómo un matemático, o por lo menos yo, hace investigación matemática. Y la analogía que tengo en mente son las novelas de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, el famoso detective. Bueno, ser matemático es muy parecido a ser detective porque uno crea conocimiento nuevo usando el método deductivo, que es el mismo que usaba Sherlock Holmes en sus historias. Hay una historia famosa de Sherlock Holmes que se llama Un escándalo en Bohemia, donde Sherlock Holmes está en su casa y recibe al doctor Watson que viene a visitarlo. ¿Cómo está, señor Sherlock Holmes? ¿Cómo está, Watson? Le dice, veo que hace unos días usted se empapó completamente en la lluvia y que además tiene una asistente que es bastante, digamos, muy poco cuidadosa con su ropa. Y Watson sorprendido dice, pero ¿cómo puede saber eso? Bueno, es muy simple. Veo su zapato izquierdo, que usted tiene en su zapato izquierdo 3 marcas en el cuero del zapato, en la parte interna. Y de lo cual deduzco, evidentemente, que la persona, el asistente que usted tiene, le estuvo limpiando los zapatos, tratando desesperadamente de sacar el barro del zapato. Y es poco cuidadosa, porque mírele cómo le dejó el cuero marcado. Y como le estaba sacando el barro, entonces deduzco que hace unos días usted estuvo en la lluvia y se empapó completamente y se manchó los pies con barro. ¡Ah, qué maravilla!, dice Watson, sorprendido por el poder de deducción. Bueno, eso es lo que hace un matemático, por lo menos es lo que hago yo en mi trabajo. Eh, Deduzco nuevo conocimiento matemático a partir de conocimiento matemático que ya existe, hecho por otras personas. Por lo tanto, como toda la ciencia, la matemática es una ciencia colaborativa. Y yo no podría hacer matemática si no tuviera bibliotecas o acceso a investigación matemática de otros investigadores. Entonces yo creo un nuevo conocimiento matemático a partir de conocimiento matemático ya conocido por otras personas, quizás recientemente, quizás hace 10 años, y uso la información dada, entonces manejo información y trato de obtener nuevos resultados de manera deductiva. Y esto es muy entretenido porque de repente uno se sorprende a sí mismo porque dice, al final, bueno, empieza a trabajar en esto y a leer, y tiene que estudiar mucho, uno tiene que leer otros trabajos de otra gente y empezar a mezclar las cosas y no sabe lo que va a hallar y uno espera hallar un resultado y después resulta que haya un resultado completamente diferente y dice, vaya, así era y no me di cuenta. Entonces, como siempre en mi trabajo me sorprendo, me encuentro sorpresas. Y eso es súper entretenido, por eso Es que... como introducirse en lo desconocido, tú vas aprendiendo, abriendo puertas y descubriendo cosas nuevas a cada Exactamente, instante a medida que exactamente. vas haciendo tu investigación. Claro, y tú esperas encontrar en una habitación un árbol y de repente haces el trabajo y lo que hay es una flor, no es un árbol. Entonces, por eso es que es súper entretenido. Claro, hay que estudiar un montón. En ese sentido, la matemática no es muy parecido a biología o a física experimental, por ejemplo, donde el asunto experimental es muy importante. Obviamente en biología se hacen experimentos y se desarrolla nuevo conocimiento. Así, el matemático realmente necesita acceso a libros o a información antigua o recientemente antigua, digamos, y lápiz y papel. Eso es todo lo que necesita. Además, parece prácticamente imposible hacer cualquier ciencia dura en estos días sin saber matemática y sin tener un conocimiento acabado en matemática. O sea, prácticamente en física todos los resultados importantes tienen aparatos matemáticos asociados que son tremendos. En ese sentido, Cristian, me gustaría que tú nos alumbraras un poquito respecto de esta consulta que siempre se hace también relativa a esto, que tiene que ver con la utilidad de las matemáticas. Oh, ¿para qué Que es casi sirve? como para qué sirve el conocimiento. Claro.
Bueno, esto me lo han preguntado muchas veces también. Oye, quisiera agregar una cosa, ¿eh? Sí. Carl Sagan decía lo que ignoras puede matarte. Carl Sagan, lo que ignoras puede matarte, sí. Y también había otro físico que hablaba sobre la poco razonable eficiencia de las matemáticas, ¿no? Bueno, las matemáticas, ¿para qué sirven? Vaya, como te digo, las matemáticas crecen de una necesidad y, y bueno, se usan en la ciencia actual, en física sobre todo, y también en biología y en química. Y bueno, tiene aplicaciones prácticas en esas ciencias a poco andar. Digamos, mis estudiantes antiguos de biología y química que yo tuve en cierta universidad también se hacían esta pregunta, profesor. Esto, digamos, ¿para qué lo vamos a usar eventualmente? Yo decía, bueno, tienes que esperar un par de años porque eventualmente lo van a usar, ¿no? Y después me encontraba con esos mismos estudiantes 4 o 5 años después, cuando ya estaban ellos a punto de terminar su carrera, me decía, profesor, qué maravilla, porque aquello que usted nos enseñó sobre las ecuaciones diferenciales, realmente lo estamos usando en un seminario de genética. ¿Okay? Y tenemos que, y me hubiese gustado haber puesto más atención cuando usted lo enseñó hace varios años, porque ahora lo estamos usando realmente. Entonces, bueno, la matemática sirve para eso, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales aplicadas en genética, que es una parte de la biología, o para el equilibrio de poblaciones, o para la biotecnología, que actualmente estamos bastante bien en biotecnología. Escuché las noticias hace poco que estamos tratando de crear manzanas Fuji, las famosas, que sean más dulces aún, y eso lo están haciendo con biotecnología, y para hacer eso necesita un conocimiento matemático bastante sustancial. Pero hay además un elemento que es importante en el caso de la ciencia matemática y de la física, y tiene que ver, voy a volver con un personaje importante que además terminó siendo escritor, habiendo sido físico, que es Ernesto Sábato, y que comenta en algún momento respecto de su ciencia, bueno, la diferencia, y con el perdón de los ingenieros, la diferencia entre un ingeniero y un científico, o un físico, o un matemático, es que al ingeniero le interesa la eficiencia, y al matemático o al físico lo que le interesa es la verdad. Hay una diferencia que es sustantiva respecto de la posición respecto de la vida. Bueno, claro, yo tengo la Con todo mejor, sí, no, respeto. yo tengo la mejor opinión de los ingenieros. Son muy, como dice, avispados para usar la matemática y tienen un gran talento para aplicarla. Lo que hacen es muy importante, evidentemente. Claro, nosotros quizás los físicos y matemáticos nos sentimos un poquito más arriba en la montaña, pero yo creo que eso no está bien, ¿eh? Me parece que hay que ser humilde en este asunto de la ciencia, porque la ciencia nos está ganando, digamos, es tan difícil y siempre nos causa dificultad. Entonces, eh, yo solamente me conformo con disfrutar de lo que hago, que realmente es lo que está pasando. Estoy en el mejor momento de mi carrera y estoy feliz. Cristian, hemos llegado al final del programa. Te queremos agradecer tu participación. Espero que en el futuro cercano te podamos contar con tu presencia nuevamente. Si quieres decir algo a nuestros amigos del Club Cuántico. Bueno, fue un placer haber estado acá en esta ocasión, y si ustedes quieren conversar de algún otro tema que pueda interesarle a un gran número de auditores, yo voy a estar dispuesto, me voy a preparar y voy a estar dispuesto Como a conversar, siempre. como siempre. Queridos amigos, muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa del Club Cuántico. Buenas noches. Buenas noches.